Bienvenidos, empezamos con el tema 8 del módulo 2 de este curso, Trastornos del Aprendizaje, donde repasaremos la adquisición del cálculo. El aprendizaje del cálculo se realiza de forma jerárquica y dinámica, es decir, pasamos de una representación verbal a una representación simbólica y finalmente numérica espacial. Vamos pasando de la capacidad de nombrar los números y luego se establece una relación simbólica entre este nombre y un objeto concreto, que el más fácilmente accesible son los dedos. También se puede correlacionar con juguetes o con pelotas, ¿no? Es decir, con el apoyo de un material concreto. Y finalmente pasamos a una representación numérica espacial, donde se correlaciona el concepto, el nombre, con un signo lingüístico, en este caso un signo numérico arábico, el cual se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Durante las etapas tempranas del desarrollo de las competencias aritméticas, los niños resuelven los problemas con estrategias de conteo. Y progresivamente, con la práctica y la automatización, los resultados a los problemas planteados se hallan con el uso de la memoria, una vez que se ha interiorizado las reglas y los conceptos básicos para las operaciones matemáticas. Entonces, partimos desde poder contar objetos, primero por aproximación, después establecemos una cantidad, y esas cantidades y las relaciones de estas cantidades se van almacenando en la memoria y progresivamente las operaciones se realizan de manera automática. Entonces, mientras en un momento contamos en base a figuras, después esto se hace en base a números y posteriormente se recurre a la memoria, es decir, sin incluso tener que contar con los números escritos de manera explícita. Existe una red neuronal para el procesamiento de los números. Ya hemos repasado el proceso de neuroplasticidad y cómo es que se establecen conexiones neuronales para cada habilidad cognitiva que vamos desarrollando. Es así también que la evolución progresiva de los aprendizajes matemáticos toma el tiempo necesario conforme va desarrollándose el proceso de mielinización. Y así también, conforme se va afianzando la neuroplasticidad y la creación de nuevas redes neuronales en el lóbulo temporoparietal y occipital, conforme se van haciendo esa capacidad de procesar y correlacionar la representación visual, la representación simbólica y verbal de los números. Entonces pasamos de un procesamiento semántico en el lóbulo parietal, donde nombramos los números, luego a una representación numérica verbal fonológica, donde se recupera la información de las áreas perisilvianas izquierdas, que dan un nombre a estos números, y también una representación visual en números arábigos en el área visual ventral. Y el surco intraparietal es considerado el core locus del procesamiento, porque este surco intraparietal mantiene la conexión, el contacto con la corteza occipital como temporal y asimismo está relacionada al uso de la memoria y la organización temporoespacial de la información numérica. Hay diferentes grupos neuronales que se encargan de codificar un número de una y otra modalidad, porque este puede ser recibido de manera visual o auditiva. La red neuronal del procesamiento de los números también se relaciona con regiones cerebrales asociadas a la memoria, atención, percepción, funciones motoras y espaciales. Es decir, que cuando nosotros procesamos un input numérico, más allá de solo escucharlo o mirarlo, tenemos que hacer un reconocimiento con nuestro léxico y además, mientras mantenemos la atención enfocada en el nuevo estímulo que se está recibiendo, la nueva información, vamos relacionando con la memoria a largo plazo y recordamos también las leyes numéricas, tanto gramaticales como operacionales,
y también procedimentales, porque nosotros recurrimos a las reglas de operaciones que son ya establecidas, pero va variando según la cifra que se nos presenta en cada caso. La corteza prefrontal también se asocia al procesamiento numérico, recordemos las funciones ejecutivas, ¿no? Con un rol importante en el monitoreo, la elección de las estrategias, planificación y manipulación de la información. Aquí se utiliza bastante la lógica, por eso es de que los aprendizajes matemáticos se van a ver favorecidos cuando al niño se le enseña desde una edad temprana a razonar, a analizar, a deducir también. Y a proyectar bastante información y representación de manera simbólica. Prerequisitos para los aprendizajes matemáticos son la conservación del objeto, la conservación de la sustancia, la reversibilidad del pensamiento y la clasificación. La conservación del objeto es la capacidad para retener mentalmente un objeto que no está presente o se encuentra transformado, lo cual nos va a permitir manipular la información independientemente de que se modifique su estructura real. La conservación de la sustancia es la capacidad para representar mentalmente una sustancia, ya sea una masa, una cantidad o determinado volumen. Cuando ésta esté ausente o aún estando presente, pueda sufrir variaciones con respecto a su estado inicial. O sea que aún cuando podemos realizar estas modificaciones mentales, se pueda mantener la esencia de lo que se está trabajando o modificando. La reversibilidad del pensamiento es la capacidad para representar mentalmente el proceso inverso a una transformación observada. Es decir, que después de haber hecho esta modificación mental y esta manipulación de la información, podamos revertir ese cambio y volver al dato original. Y la clasificación es la capacidad para formar clases agrupando los objetos en función de ciertas características específicas o generales. Entonces debemos de ser capaces de identificar ciertos detalles en común o ciertas características que nos permitan encontrar una correlación lógica entre un grupo de datos. Y se va desarrollando así la construcción del aprendizaje en base a la experiencia. Y vemos, como ya hemos conversado previamente, a través de la experiencia con material concreto, que son básicamente los juguetes o el entorno, y como cada vez con la teoría de la mente vamos sustrayendo esta información simbólica y cada vez se va haciendo más abstracta hasta dejar de requerir un estímulo concreto y poder manipular la información de manera mental. Otro prerequisito es la inclusión, que es la capacidad de jerarquizar mentalmente las agrupaciones de dichas realidades. O sea, una vez que yo establecí conjuntos o agrupé información, voy clasificando de menos a más, de mayor a menor, o según las necesidades que se vayan presentando. Y luego tenemos a la seriación, que es la capacidad de ordenar mentalmente las realidades. También están las correspondencias, que es la capacidad de asociar mentalmente procesos o agrupaciones que tengan características similares. Y así con eso se pueden establecer relaciones de igualdad entre un objeto u otro. También esto se puede aplicar en agrupaciones o conjuntos, estableciendo equivalencias a través de la comparación. La transitividad, que es la capacidad de asociar mentalmente procesos o agrupaciones que son iguales, generando una nueva. Entonces acá ya empezamos a jugar, ¿no? Mientras que los prerequisitos anteriores trataban de identificar, de analizar, percibir correctamente, en este caso ya se está relacionando diferentes sustancias o informaciones para obtener un nuevo resultado. Se ha visto que hay etapas para la adquisición del conocimiento numérico y se observan que se dan a lo largo de la vida, ya que esto va a constituir parte del desarrollo psicomotor, donde en la etapa preescolar principalmente se logra la cuantificación global, donde yo voy a poder
discriminar qué conjunto o qué agrupación de cantidades es más grande o más pequeña. Yo logro reconocer pequeñas cantidades, diferencio el 1 del 3, del 4, puedo visualmente discriminar eso. La numeración, donde yo puedo hacer una secuencia de los elementos en una colección, los pongo uno tras otro y puedo contarlos de uno en uno. Y alrededor de los 4 o 5 años se desarrolla la construcción de correspondencia, donde se pueden comparar conjuntos, estableciendo relaciones generalmente de cantidad. Estas habilidades se desarrollan en la etapa preescolar y, como vemos, si bien es cierto, tiene una noción numérica y de cantidad, no se trabaja necesariamente con signos gráficos, numéricos, arábicos específicamente, sino que se trabaja sobre material concreto. Y en la edad escolar, lo que se desarrolla es la capacidad de conteo, donde un número tiene que ser emparejado con cierta cantidad específica de objetos. También el principio de uno en uno, donde cada objeto de una colección se correlaciona con cierta cantidad y cierto nombre de dicho número. También se encuentra el principio del orden estable, donde cada número asignado permanece en la misma secuencia ordinal de la lista. El principio cardinal, donde el número final usado en un conteo se refiere al valor cardinal de toda la secuencia. Así, el último número que se obtiene en un conjunto es el valor total de ese conjunto. Y el concepto aritmético, donde se logra la permutabilidad de un número. Entonces yo puedo proceder a sumar, restar o hacer algún tipo de operación matemática adicional que lo va a modificar. Así, hacia los 2 años de edad, el niño ya es capaz de construir correspondencias, es decir, identificar características similares en los objetos, pudiendo establecer grupos, por ejemplo, separar figuras de colores o figuras por ejemplo, establecer objetos en base a sus colores, o agrupar verduras, o poder discriminar sus juguetes favoritos de los que no. Entonces así se van estableciendo correspondencias. También está la capacidad de reconocer cantidades pequeñas sin contar. Esto se llama la subdivisión. Entonces él puede identificar a grandes rasgos cuando hay algo que es más, ¿no? Puede darse cuenta cuando pide más comida o quiere estar más tiempo en la tina, entonces puede avisar. Sabe cuando hay algo que es mayor o menor o mucho o poco, sin necesariamente estar usando un número, ¿no? O un conteo. También comienza a usar el nombre de un número y generalmente desarrolla la capacidad de contar correctamente hasta 3. Esto para indicarnos usualmente su edad. A nivel preescolar se logra ya la cuantificación global o percepción de numerosidad, donde el proceso de cuantificación es más elemental, se va más hacia los objetos de manera global. Puede discriminar en grupo una aproximación, un tanteo numérico sin que necesariamente este sea exacto, pero también diferencia colecciones de cantidad porque ya compara, y también este no representa un proceso verdaderamente numérico porque no tiene la correspondencia de 1 a 1. Es decir, acá se hace un análisis global de la cantidad de un grupo, no de uno en uno. Lo que sí se logra con la enumeración. La enumeración se logra con la secuencia de los elementos en una colección de elementos. Acá ya no es el conjunto, sino es de uno en uno de los componentes de ese conjunto. Acá se representa el tipo más elemental del verdadero conocimiento numérico. La enumeración es necesaria para distinguir los elementos individuales, donde yo discrimino esto de aquello, ¿no? Y en el desarrollo del lenguaje infantil, la distinción más elemental se da separando uno del otro y ambas son palabras tempranas en el desarrollo del lenguaje infantil. Es decir, esto y otro, ¿no? Se va haciendo en paralelo, para eso también es muy importante el desarrollo correcto
de la parte verbal. Asimismo, de la interacción social, donde el niño pueda explicarnos y manifestarnos la discriminación que está haciendo de los elementos que se le muestran. Otro componente importante del aprendizaje preescolar en el sector matemático es la construcción de correspondencia, donde la cantidad de elementos de una colección se corresponde con la cantidad de elementos de una ayuda externa. Sean estos dedos, piedritas, nudos, pelotas, puntos. Estamos tratando de comparar dos conjuntos, encontrar una equivalencia entre ellos, pero no se realiza una operación matemática como tal, sino que es más de tipo intuitivo, donde al ponerlas en paralelo se establecen comparaciones. Por ejemplo, si yo tuviera dos grupos de pelotas de diferentes colores, pero igual cantidad, y pongo una pelota frente a la otra, podría visualmente deducir que es la misma cantidad o es el mismo número de pelotas en ambos conjuntos. En la enumeración utilizo los dedos para señalar los objetos de uno en uno, pero no estoy estableciendo ninguna relación visual, intuitiva, mucho menos matemática, entre el número de objetos y el número de dedos. Y el recuento, que también se debe de madurar en la edad preescolar, es la capacidad de representar de manera sofisticada la enumeración. Entonces, un nombre de número único se empareja con cada objeto de una colección y el nombre del número final se utiliza como representación del valor cardinal de esa colección. Entonces es una combinación. Por un lado yo establezco la correlación de que cada dedo tiene un número, ¿no?, que es la correlación, pero finalmente el último número de dedos o el último número al que yo llegue a contar, este va a representar el valor final o total de esta colección. El objeto inicial al que se apunta corresponde a 1, el siguiente a 2 y así sucesivamente. A veces el mismo nombre de dedo se usa como nombre de número. O sea que la palabra 1 se puede usar para el pulgar, 2 para el índice y así de manera sucesiva, ¿no? Voy contando de uno en uno, haciendo una relación con un apoyo concreto y el número final obtenido, estoy consciente que ese número final obtenido representa al valor global del conjunto o de la colección. Hacia los 5 o 6 años, que ya estamos en el último año de preescolar, se entiende que restar es la operación inversa de agregar. O sea, ya hay un concepto de, por un lado, yo entendí las cantidades, ya aprendí a recontar, a enumerarlas y a relacionar con un valor numérico, y entonces procedo a aumentar o restar, sin necesariamente llegar a hacer la operación en sí. El niño comienza a utilizar 3 procedimientos diferentes para realizar adiciones y sustracciones. Esto puede ser contando usando los dedos, ¿no?, ya sea aumentando el número de dedos o reduciéndolos. Otro mecanismo es contando en voz alta sin usar los dedos. Y otro procedimiento es memorizar las adiciones y restas para cantidades pequeñas. Entonces, originalmente necesita un apoyo concreto, luego ya no necesita el apoyo concreto y finalmente ya no necesita realizar la operación en el momento o en cada situación, sino que ya la tiene almacenada, ¿no? Esto nos hace recordar a la teoría de la mente, donde poco a poco yo voy abstrayéndome y voy obteniendo más representación simbólica a partir de la realidad y voy prescindiendo de la realidad para cada vez valerme netamente de mis representaciones mentales. Hacia los 8 o 9 años de edad, los niños ya empiezan, en base al bagaje y al almacén de varios procesos matemáticos, varias operaciones matemáticas ya aprendidas y almacenadas, empiezan a realizar operaciones más complejas. Aquí ya empieza a aparecer la multiplicación. Este aprendizaje se suele dar en el 3er grado de primaria. Esto requiere la memorización de las tablas de multiplicar. Generalmente los errores más frecuentes al aprender las tablas de multiplicar se da cuando alguna respuesta dentro de una tabla puede estar presente en la respuesta de otra, con la combinación de otros números.
Y en estos casos la dificultad puede estar a nivel de tanto la memoria como en la organización espacial al discriminar cantidad. También es muy importante esta edad, entre los 8 y 9 años, porque se empieza a fomentar y a predominar el desarrollo del razonamiento abstracto y el aumento en el lapso de la memoria de trabajo. O sea, se va a necesitar un poco más de tiempo para realizar operaciones más complejas. Contribuyen al uso de algoritmos matemáticos, que es el conjunto de reglas usadas para resolver problemas aritméticos siguiendo un número mínimo de pasos. O sea, ya no solamente resolviendo operaciones elementales, sino que también en base a la lectura o la escucha de ciertas bases, tienen que elegir y solucionar problemas y elegir qué proceso utilizar, qué operación realizar y después recordar, evocar el procedimiento de esa operación y luego ejecutar la misma. Además de la revisión de estas operaciones y poder ser capaz de identificar los errores que hubieran o no estado presentes. Permite el uso de magnitudes para aplicar a diferentes sistemas. El uso del sistema numérico, la medición del tiempo, la temperatura, la comprensión de las cantidades expresadas de manera simbólica. Entonces, una vez que el niño aprendió las operaciones aritméticas básicas, almacenó en su memoria las cantidades y los resultados elementales, procede a jugar con estas reglas y las va aplicando y transmutando en función de diferentes escenarios, ya sea cuando toque aprender operaciones con quebrados, o operaciones con decimales, o ecuaciones, operaciones combinadas, que ya se van agregando, aumentando de complejidad según el grado de la currícula escolar. Pero es de entender que si el niño no tiene algún defecto y pudo desarrollar adecuadamente estos aprendizajes matemáticos básicos, no va a tener mayor dificultad en adelante. Sin embargo, cuando cuando hubiera un verdadero trastorno en el desarrollo del aprendizaje, las dificultades se van a notar desde la etapa preescolar, incluso antes de que aparezcan las operaciones aritméticas numéricas en sí. Muy bien, eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.